Viera, ¿cómo andás? Pero qué bien, felicitaciones por el discurso. Hago propias palabras que me parecen excelentes porque hay cosas que trascienden en la vida de los hombres, en la vida de los pueblos. Esta va a ser una de ellas. Es una de las tantas batallas que tenemos que dar en su momento y cada cual en su lugar, ¿verdad? Esta batalla son las trascendentes. Esto además da la idea nos remonta a los tiempos de la colonia, ¿verdad? Donde cómo estos pueblos fueron masacrados, hablando de pandemia actual, cómo introdujeron una pandemia para dominar a los pueblos de América y después todavía a veces festejamos los tantos años de lo que llamada conquista de América, ¿verdad? Son hechos históricos que nos tienen que hacer reflexionar, y lo de Bolivia nos llena de admiración a lo que es un pueblo que se le sabe levantar, que sabe ser, como tú dices, tosudo en esto. Qué importante es permanecer en toda actividad como la que desarrollamos cuando nos enfrentamos al poder. Qué importante siempre permanecer, y aquí tuvimos un ejemplo palpable. Vamos arriba, Viera, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Y bueno, tenemos que insistir y seguir planteando que vamos a permanecer luchando contra este gobierno, ¿verdad? Yo creo que los flujos de la vida social, económico-social, están ahí. Hemos visto que no todo proceso es lineal, sino que tiene sus vaivenes, que confío plenamente en que la ola progresista va a retomarse con mayores y mejores bríos, que estos traspiés que estamos teniendo en algunos pueblos, no en todos, como está planteado, nos sirvan como experiencia. Un paso atrás, dos adelante. Un paso atrás, dos adelante. Yo pienso que entonces seguimos en esta lucha diaria. Uno de los temas que me parece que hay que tomar en Uruguay hoy en día es el presupuesto nacional, ¿verdad? Si bien aquí no está todo jugado, aquí hay que tomarlo con calma, tomar esta instancia de lucha como una instancia más. Ya habrán otras instancias en las cuales las decisiones que se hayan tomado ahora podrán revertirse. Nosotros hoy vamos a luchar y vamos a plantear nuestra posición acerca de por qué debería haberse tomado otra resolución en materia presupuestal en momentos de la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, la correlación de fuerzas es la que hay. Los votos, las manos de yeso son las que hay. Entonces tenemos que saber que esto que hoy se decide tiene consecuencias, y esas consecuencias las vamos a ir a paso tratando de dirimir de la mejor manera. Acá hay un presupuesto de recorte del gasto público. Esa es buen romance de lo que se trata. ¿Cuánto quieren recortar? Se decía en la campaña electoral que se iban a mantener los servicios públicos, que no iba a haber descenso de nada, que eso iba a estar todo bien, de que el salario se iba a mantener. Que se hagan cargo de lo que dijeron ante la población. Yo no quisiera decir, yo te gané una discusión, no. De lo que se trata es que se hagan cargo ante la gente, que la gente sea quien pueda contraponer los dichos con los hechos, para que aprendamos todos a cómo manejarnos con determinada gente. Aquí, digamos, se trata ni más ni menos, que se dice reducir el déficit famoso, al cual me referí
en varias oportunidades. Yo hablaba del 4,7% del producto, pero ajustado a las cifras reales fue el 4,3%. O sea que yo mismo manejaba una cifra que ya estaba, digamos, que había sido exagerada. Y bueno, no era el 4,7%, sino el 4,3% el déficit que dejó la administración del Frente Amplio. Y recalco una cosa, Hablan de un 5. No se tiene que mirar solamente... No, hablaba de un 5, sí, un déficit que llegó al 5, no mentira, era la cifra correcta era el 4,7 y la cifra que se rectifica ahora, habida cuenta que también subió el producto, es del 4,3, no del 4,7 ni mucho menos del 5. Ese déficit del 4,3 se piensa bajar al 2,7% del producto. Vuelvo a repetirlo, como muchas veces lo hago cuando hablo en estos términos que son medios técnicos, que decir un déficit del tanto por ciento del producto es referirse al total de los bienes y servicios valuados a los precios del año que se obtienen en la economía con el trabajo de todos, aplicando capital y trabajo. Ajá. Quiere decir que en una economía aplicando capital y trabajo se obtienen 100 por año, bueno, resulta ser que 2,7% de ese 100 va a ser un déficit. Si el total de bienes y servicios fueran valuados en 100, en realidad son valuados lo que en 62 mil millones de dólares. Ese es el verdadero valor del paréntesis. Ahí. Yo entiendo y creo que cualquier buen vecino entiende lo que es un déficit. Si de 100, entre lo que compro y lo que gasto algo más. El tema es en qué lo gasto, porque si yo no tengo para comer y tengo que comprar fideo en el almacén, yo no tengo más remedio que endeudarme. Exactamente. Es decir, el déficit sobreviene cuando hay gastos superiores a los ingresos. ¿Está bien? Está bien, pero perdóname que te empuje por un lado, pero significa también qué gasto, hacia dónde va, qué tipo de gasto es. ¿Qué gastos y qué ingresos? Bien, entonces, ¿en qué gasta el país? En lo que está contenido en el presupuesto, ¿verdad? Quiere decir que son los gastos de la presidencia, defensa, interior, relaciones exteriores, salud pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda. Esos son lo que gasta el gobierno en distintos ministerios. También gasta en las transferencias que realiza a los organismos como la Universidad de la República, ACE, la UTED, el Poder Judicial, y también gasta en lo que es inversión pública. Esos son los gastos que hace el gobierno. Pero además, en el presupuesto tiene que estar, hay transferencias que son para pagar los intereses de la deuda externa contraída por el gobierno, quizás de tiempo muy remoto. Entonces, eso es muy importante porque es una deuda que se contrajo en dólares con el exterior. Si no se paga, hay complicaciones de todo tipo para los países que tienen dificultades de pago, los excluyen de las corrientes de capital internacional y tratan de hacerles la vida imposible. Es decir, el no pago a los organismos internacionales genera todo un problema. Así que es como una regla de para el capitalismo tener que pagar a los organismos internacionales. Entonces, cuando hay que optar, es estar entre un gasto y el otro gasto. O se atiende a los requerimientos de salud, educación, vivienda de la población, o se atiende a la deuda precontratada con organismos internacionales y se tiene que pagar intereses y cargas de amortización de esa deuda. Entonces es una cosa y la otra. Así le pasó a los argentinos. El gobierno de Macri endeudó al país. Cuando viene el nuevo gobierno, además del problema de la pandemia, tuvo que afrontar una penosísima carga por una enorme deuda contraída a corto plazo todavía. Y bueno, entonces yo vuelvo a repetir hasta el cansancio. Ese déficit que dijeron que era tan horrible, del 4,3% del total del Producto Bruto Interno, que son los ingresos generados por
producción de bienes y servicios anualmente. Ese gasto era 2,5%, respondía a intereses de la deuda externa contraída por gobiernos anteriores al del Frente Amplio, deuda externa que el Frente Amplio supo bajar en relación al Producto Bruto Interno que se tiene, y liquidar, es decir, tratar de que no fuera de corto plazo, sino de largo plazo, y además pasarla en buena medida a moneda nacional, en vez de tenerla en moneda extranjera, que nos genera una dependencia de generar divisas. Entonces, esa deuda es la que se tenía, y lo otro que está pesando en la deuda, en el déficit, es la carga de las pasividades, o sea, de lo que fueron las transferencias al BPS, resultantes, a su vez, de que como se establecieron las AFAP en el año 96, 7, 98, por allí, se redujeron los ingresos que percibía genuinamente el BPS por las aportaciones de todos, se los transfirieron a las AFAP y lógicamente eso generó un agujero porque el BPS tenía esos ingresos genuinos para pagar las prestaciones a los pasivos, y de golpe, de un año para otro, buena parte de esos ingresos genuinos fueron a dar a las AFAP, al punto de que entonces el gobierno, para cubrir ese agujero, tuvo que decirle, bueno, a SAFAP, les pido a ustedes prestados mis ahorros, lo que eran mis transferencias, mis ingresos genuinos se los pido prestados a ustedes, yo que se los regalé, y encima les pago intereses. Eso fue una cosa insólita que pasó en nuestro país, pero que se trata de invisibilizar, que la campaña de publicidad, de prensa, jamás lo plantea en estos términos. Y también nosotros a veces pecamos por buenos y no lo planteamos en estos términos. Incluso algunos compañeros no se animaron a replantear mucho antes el tema de las AFAP, y tuvieron que hacerlo de alguna manera forzada cuando se implanta con todo derecho y bastante acierto la solución para los cincuentones, porque era tan malo que además no le servía a la gente, ni siquiera porque le estaban dando una prestación menor que la que daba el BPS. Bueno, entonces con este preámbulo interno en lo que es, entonces quieren bajar aquello que era del 4.3 a 2. Para eso, ¿cómo dice que van a hacer? Bueno, van a bajar gastos de presidencia 12% en el INE. ¿Qué significa eso? Van a gastar gastos, lo que van a reducir el recorte. Sí, pero en presidencia, gasto de presidencia. A un recorte, agarrar una tijera y decirle, lo que se gastaba va a gastarse menos. En presidencia, que es OPP, digamos, dependencias de presidencia, es muy poco el gasto que pasa por ahí, ¿verdad? No es un ministerio, son gastos vinculados a accionar de la presidencia, que en definitiva no es mucho no pesa mucho dentro del presupuesto. Bueno, esos bajan 12%. Defensa nacional baja 2,5%, bastante menos que el resto. Interior baja 3,6%, cuando en realidad el tema de la seguridad es un tema candente. Yo pensé que no sería posible recortar por allí. Economía y finanzas baja 7,4%, relaciones exteriores baja 12%, transportes y obras públicas sube un 4%, lo que se está diciendo es el ministerio que invierte, ¿verdad? Que invierte en carreteras, en obras. Bueno, se está pensando ahí que es una señal que yo diría no mala del presupuesto. Se está diciendo que la plata que hay, digamos, si todo el mundo baja, aquí subimos, vamos a mejorar la inversión pública, lo cual es cosa buena. Si vamos a anotar un punto a favor, anotamos, igual tenemos 50 en contra. La estructura del gasto público, la educación y cultura, entonces, bajaría 13,5%. ¿Sí? 13%. Salud pública, sí señor. Salud pública, se proyecta un gasto menor en el quinquenio del 5,8%. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 7% menos. Ministerio de Vivienda un 17% menos.
quiere decir que aquí se apuesta, dicen que van a hacer muchas cosas, se apuesta que lo hagan los privados, cuando si hay algo mal hecho en la administración del Frente Amplio fue la ley de vivienda social, que termina no dando resultados y no satisfaciendo a la población objetivo. Bueno, en el MIDES no hay recorte, 0%, porque todo lo que hacen familiares se pasa del BPS al MIDES, entonces claro, por ese lado no hay recorte, por eso no hay recorte. La administración central en su promedio baja un 5,1%, y después el Poder Judicial baja un 10,5%, el Tribunal de Cuentas 7,3%, la ANEP 3,5%, otra vez, educación, ANEP, cuando sube la matrícula, cuando un presupuesto tiene que prever justamente la proyección en avance porque va a haber más estudiantes ingresados, ¿verdad? O no. Y bueno, baja un 3,5%, UDELAR baja un 5,7%, la Universidad de la República, INAU baja un 2,5%, ACE, que es la mutualista del Estado, baja un 4,9%, la UTEC sube un 8,7%, lo mismo que dije en la inversión. Acá hay una apuesta de las poquísimas señales que hay en el presupuesto de decir una acción de algo, ¿verdad? El presupuesto es nada más que un himno al recorte. Bueno, pero señalo que hay dos motivaciones, dos elementos que están diciendo que estamos aplicando fondos según el curso que le queremos dar a las cosas. Entonces hay una idea de un pequeño aumento en la inversión pública y hay una idea de un reforzamiento de la UTEC. ¿Está bien? Entonces, de todas maneras... Ahora, yo lo que veo en todos esos recortes que estás dando vos, o sea, que lo que estás diciendo es lo que está planteando el gobierno, no es que lo esté planteando vos. Vos lo que estás esclareciendo... No, lo que está planteando el gobierno en el mensaje de Poder Ejecutivo. Exactamente, en ese mensaje que viene son recortes por todos lados. Recorte, recorta, recorte. Si yo digo que voy a hacer más vivienda, ¿cómo la hago si voy a recortar? Si digo que voy a tener más educación, ¿cómo lo hago si voy a recortar? Y en plena pandemia, además, a no ser que no hayan gurises. No lo entiendo. Exactamente. No sé, yo... Pero además recorto un 10, un 12% de la educación y recorto un 2% el Ministerio de Defensa. Hay algo que no me cierra. Claro, no, solamente sí. Es así, hay un aumento en las remuneraciones a determinado personal superior del Ministerio de Defensa, con incluso mayor dotación de cargos, aumento en la cantidad de cargos de generales y de coroneles, y un aumento muy pequeño en la tropa. Es decir, hay un aumento de 600 pesos que van por año, que van a la personal subalterno, a los soldados, y 810 a los sargentos. Se lo va a tragar la inflación, va a ser un aumento insignificante que contrasta con lo que fue durante 15 años. Esos mismos salarios a sargentos y a soldados en el transcurso de los 15 años que gobernó el Frente aumentaron 85% en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Y acá se le está dando un aumento de 600 pesos y 800 pesos que se lo va a tragar la inflación. A simple vista a mí me suena a acomodo. Hago la pausa. A acomodo. Bueno, sí, yo pienso que están acomodando algunos sectores sociales de la población. Es todo una farsa lo que se está haciendo, y con una gran cobertura mediática. Lo que fue antes de las elecciones fue antes, durante y después de las elecciones. Esto sigue. Carlos Viera, permitime una interrupción. En el caso de la salud, por ejemplo, que es clave, pero bien clarito es, si van a haber más desocupados, porque van a haber más desocupados por acción o por omisión, ya sea por la pandemia o por falta de trabajo, o por el correlato a nivel internacional, va a haber menos gente trabajando. Por lo tanto, supongamos que hay 100.000 personas que quedan sin derecho a la salud. Por ejemplo, no van a pagar la mutualista, la española, CRAMI, CUDAN, donde estén. Van a salir de ahí, van a ver un ingreso en ACE. ACE tiene más recortes. O sea, el que se va a ver perjudicado va a ser, soy yo que no puedo pagar, no voy a estar en ningún lado.
Y como voy a estar en algún lado porque salud pública me va a corresponder igual, quien va a salir perjudicado va a ser ACE. Y alguna mutualista que se funda, que no la van a poder retener. Claro. Entonces, con ese criterio de sentido común, ¿eh? Que a veces la ideología lo hace el menos común de los sentidos, ¿verdad? Es que se dice, ¿hace cuánto va a tener de presupuesto en este quinquenio? Una rebaja del 4,9%, del 5%. ¿Se dan cuenta? Qué criterios tan falaces, qué falta de transparencia entre la subvención del Estado, que en todo caso haga el privado sus funciones. Y que rebajando el déficit fiscal, que el Estado no tenga deuda, entonces todo lo demás se arregla en la economía. Se olvidan de que el Frente Amplio dijo, por ejemplo, ¿qué diríamos de un país que tiene deuda con el exterior? Por su intercambio comercial, mientras que desde cuando arrancó el Frente Amplio, el déficit comercial con el exterior era enorme. A un déficit comercial enorme, es decir, que exportamos menos de lo que importábamos de repente autos 0 kilómetros en cantidades muy altas que no teníamos con qué pagarlo, porque no hay exportaciones suficientes para pagarlos. Entonces, esos acarrea que te tenga que saldar con deuda, ¿verdad? Nadie compra al exterior y paga más dólares al exterior de los que recibe por cuando vende al exterior, si no se endeuda. Bueno, eso el Frente Amplio lo dejó con saldo positivo. El saldo con el exterior de bienes y servicios es de unos 3.000 millones de dólares positivo por parte del Frente Amplio, de la administración del Frente Amplio, cuando lo agarró negativo del orden de ese mismo orden. Quiere decir que, en definitiva, los gobiernos del Frente Amplio cumplieron realmente y dejaron un país con fortalezas que sirvieron incluso para campear ahora la pandemia, por ejemplo, claramente demostrado en el área de la salud. Y claramente demostrado cuando hay fortalezas en el campo también de la investigación científica. Y si hay algo para ver sobre ese tema, hay que ver nada más que nuestras fronteras. ¿Cómo está planteado el Sistema Nacional de Salud en Uruguay? ¿Cómo está en Argentina, en Brasil, en Paraguay? En Argentina y en Brasil, ahí está. Entonces, cuando se plantea el presupuesto y sin objetivos claros, ni sin proyecciones claras, acá hay una falta de transparencia enorme, porque vamos a decir, cuando se dice voy a recortar tanto por ciento, voy a recortar 10% en un gasto de un ministerio, ¿a qué se está aludiendo? Se está aludiendo a que vamos a hacer los mismos o en la educación, vamos a tener los mismos cobertura en la salud, en la educación, o vamos a tener menos cobertura, menos estudiantes atendidos, menos enfermos atendidos, menos medicamentos dados. Eso es lo que vamos a tener, o vamos a tener menos gente trabajando. Quiere decir que un maestro, que en vez de tener a 30 muchachos, va a tener que tener a 50. Así, ¿verdad? Porque entonces si va a ser la misma cantidad de trabajo con menos gente, ¿es porque había algunos holgazanes que estaban usufructuando del trabajo? No, mentira, señor. El Frente Amplio trabajó enormemente en eso. Gnocchi sabía antes cuando entraban por cuota política y cuando entraban por acomodo político con los partidos tradicionales, y después eran gente que no estaba acondicionada para trabajar en el sector público porque no tenían las capacidades necesarias. Eso era antes. Con los gobiernos del Frente habrá habido alguna fisura también, pero con los gobiernos del Frente lo normal, lo general, es que la gente entraba por concurso o por sorteo en aquellos lugares en donde digamos, el tema de méritos no tenía relevancia por el tipo de trabajo. Entonces, la idea está en eso, en que no se puede realizar las mismas tareas con menos gente. Segundo, no se puede, o lo que se está planteando entonces es remunerar menos a la misma gente. Bueno, eso se está planteando también. Eso se está tratando. Eso se está planteando eso también. Es lo que, en definitiva, eso, bueno, por ahí yo voy. Lo primero es un discurso que es un saludo a la bandera, no van a poder hacer
las mismas tareas con menos gente. Lo podrán plantear y que ellos son mucho más eficientes y nosotros éramos dilapidadores, y eso no va a ser así. La demostración va a estar dada por los hechos. Lo que sí pienso que van a tener, si se quiere, un acercamiento a sus objetivos, que después veamos que tienen consecuencias nocivas de otro punto de vista, pero el acercamiento a sus objetivos es bajando el salario. Entonces en el presupuesto debería de haber determinadas ya proyecciones para decir, voy a gastar menos en tal lugar, porque los puestos de trabajo van a ser, si se quiere, los mismos, pero voy a pagarles menos a la gente. Entonces ahí logro esa rebaja de tanto por ciento en el presupuesto del ministerio. Ya la pandemia ayuda pero porque no hay un ejército de desocupación mayor, y ya la pandemia ayuda a rebajar, y algunos trabajadores ya han tenido que renegociar por la pandemia. Dicen. En el sector privado. El sector privado. En el sector privado, pero en el sector público no. En el sector público, la gente que trabaja, ¿alguien cree que la gente que trabaja en un ministerio o en un organismo público como OCE, como está haciendo cebo, que hay posibilidades de decir, acá hay 20 trabajando, lo puedo hacer con 10, el trabajo con 12 o con 15? No es así. Eso es una falacia. Podrá haber mejoras en la gestión, pero no podrá haber una mejora en la gestión tan importante para que se puedan ahorrar 15.000 millones de pesos en eso. O sea, estamos hablando de 3.500 millones de dólares en eso. Estamos hablando del 0,5% del Producto Bruto Interno en eso. No. Lo que sí puede lograrse es obtener esas rebajas a través de las remuneraciones que se pagan a la gente. Eso sí. Diego Sancho, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a los contratados no nos pagan hace 4 meses. A los que trabajan en el MIES también, ahora. Eso está pasando ahora. Bueno, eso es por el recorte que se plantean. En el 2020 corre el presupuesto anterior, o sea, no pueden operar sobre el presupuesto anterior. Quiere decir que todos esos cargos contratados están financiados, ya están considerados en la carga presupuestal normal. Como quieren hacer un ahorro ya del 15% del gasto público, están optando por cortar al barrer con el hacha a todo lo que sea contrataciones. Y eso es, me parece a mí, un avasallamiento de ciertos derechos que los ciudadanos que tenían un trato vigente relacionado por una función, porque el contrato no se hace, bueno, venga a trabajar acá. No, se hace en función, venga a trabajar acá y haga tal tarea. Si no la cumple usted, tiene que cumplirla otro, pero la tarea tiene que ser efectuada. Y entonces, pretender hacerle creer a la opinión pública que hay gente que estaba contratada en total, sin relacionamiento con los cometidos de la tarea, es yo casi decir, es un atrevimiento. Es un atrevimiento. Entonces, lo que sí pueden bajar es el salario, y lo van a bajar. Es lo que está planteado. En el presupuesto está planteado una rebaja del salario real. Está dicho así. Y después es contradictorio, porque en un lado dice va a bajar el salario real 0,7%, es decir, que la inflación va a superar los aumentos salariales que se den en el año 2020. Y va a bajar un 1% más en el 2021. Eso es lo que está dicho en alguna parte del presupuesto. Yo no sé. Por otra parte, en el total del quinquenio dice que los salarios públicos y las posibilidades van a mantener términos reales, es decir, que no van a bajar ni a subir, quiere decir eso. Que lo que suban va a ser lo mismo que la inflación. Quiere decir que los salarios en el 22, 23 y 24 van a tener que subir bastante por encima de lo que han subido, que puedan subir en el 20 y en el 21 para suplir esa falencia del 20 y 21. No es posible, no está dicho cómo.
Para que suba el salario tendría que haber también una, digamos, negociación colectiva en este sector público, ¿verdad? Y tratan de evadirla, tratan de que no exista la negociación colectiva, no hay ningún llamado a negociación colectiva, sino que hay un anuncio que el salario va a bajar 3%, por ejemplo, y que eso es culpa de la pandemia. Entonces, el consumo interno, ¿cómo está proyectado en el presupuesto? Con una suba del 3,8% en el 21. Yo pregunto, ¿cómo va a subir? ¿Por qué proyectan eso? Porque del consumo interno se proyecta cuántos ingresos de IVA se van a tener, ¿verdad? Eso tiene que estar en el presupuesto. Y yo digo, ¿cómo puede alguien pretender que suba el crecimiento va a ser del 3,8 cuando están diciendo que el salario va a bajar 1% en ese mismo año? Que yo creo que es una proyección muy, muy optimista. Yo creo que el salario, así como viene la bocha, va a bajar más. ¿Cómo va a crecer el IVA si no hay consumo? Entonces, ¿cómo va a crecer? El IVA no puede crecer y va a tener que generar otro tipo de ingreso suplantando el de... No está planteado, no hay una transparencia en el presupuesto, hay bastante falta de precisión en las cifras, hay un entrevero muy grande. Una cosa es lo que dice en comisión la experta, según ellos, del Ministerio de Economía, que es la contadora. Y eso al fin y al cabo, Carlos Viera, vos como economista, donde hay muchos números arriba de la mesa, si vos sos economista y yo te muestro todos los números arriba de la mesa, yo no te lo mostraría porque me vas a descubrir. A lo mejor el entrevero es la solución. Exactamente, no, pero es tal cual, es un presupuesto totalmente, yo diría, desprolijo, entreverado, no hay proyecciones contradictorias. ¿Pero es de prolijo o está hecho a propósito? Esa es la pregunta concreta, ¿es de prolijo o está hecho a propósito? Yo creo que es una mezcla de falta de pericia para hacer un presupuesto y de objetivos que no son conducentes. Y entonces cuando uno tiene un objetivo que no es conducente, no sabe cómo manejar el instrumento, ¿verdad? Es el problema. No lo sé, no saben dónde están parados. Me parece que no comparto algo de eso que estás diciendo vos. Yo no lo comparto, hoy por primera vez. Yo me parece que sí saben dónde están parados y me parece que a ellos 2 más 2 le da 5. Y cuando quiere que le dé 3 le da 2 más 2 le da 3. Creo que tienen claro qué es lo que quieren. Si no, no vendrían los recortes que vienen. Y no te van a mostrar todas las cartas a vos. Por eso yo digo que lo único coherente que hay acá es la ideología del recorte. Esa que dice que el motor es el sector privado. Pero claro, lo dijo claramente el presidente en una de las tantas conferencias de prensa que hizo a raíz de la pandemia. Dijo, acá el capital no se toca, acá es el motor de la economía, acá es el malla oro que tenemos que proteger en el medio del pelotón. Nada de exponerlo. ¿A quién se refería? Al sector privado, el que va a ser el motor de la recuperación. Aquí no hay nada con respecto a objetivos que pueden ser fortalecer el tipo de, cambiar la matriz y la matriz energética. No hay nada de eso. Eso es lo que tiene que haber en un presupuesto. Cómo vamos a manejar la economía cooperativa, cómo vamos a manejar el plan de la vivienda. No, lo dejan al sector privado, que el sector público se retire y que se hagan inversión del sector privado en vivienda por los convenios. Cuando el sector privado lo único que quiere es rebajar impuestos para que, dicen ellos, dinamizar la obra pública en vivienda, y cuando se bajan los impuestos resulta que el precio de las casas construidas con esos impuestos rebajados no baja. Es decir, lo que único que queda es el incentivo a la mayor renta del que hace la vivienda, de la empresa constructora, y el precio no baja. Y mayor deuda para el que adquiera la vivienda. Claro, no es imposible de adquirirla porque el precio no baja, y entonces una persona de clase media, digamos una vivienda de 2 dormitorios, se dice que le van a gastar $140.000. Y una vivienda de $140.000 por más crédito a 25 años que se paga, que le den, que otorguen, si le otorgan,
resulta que no le alcanza el presupuesto después para pagar esa cuota. Entonces, por ahí tenemos quizás un tema que debería estar en la autocrítica del Frente Amplio. Pero dicho sea de paso, pero acá no hay nada, en contrario, no hay nada que mejore esto. Aquí van a erradicar asentamientos. Bueno, muy bien, qué buena idea. Chocolate por la noticia de que es una buena cosa plantear erradicar ese asentamiento, pero el cómo se hace, qué recursos se asignan para hacerlo, es lo que importa. Si no se asignan recursos a las políticas, son saludos a la bandera. Entonces, cuando, por ejemplo, el Frente Amplio, con muy buen criterio, establece, y lo salió del Congreso del Frente Amplio en el 2014, el Sistema Nacional de Cuidados, por ahí teníamos algo que resultaba ser de gran impacto social, una política pública de gran impacto social. Y bueno, quizás son de las cosas que tenemos que ver. No le asignamos la magnitud de recursos que le debíamos haber asignado. Entonces, si se quería decir y ahora criticar las casas de salud, y se quería todo eso que se está haciendo, bueno, señores, entonces seamos coherentes y critiquemos que se le asignó menos recursos de los posibles, pero asignemos ahora nuevos recursos. Pero cuando se trata de eso, se dice, no podemos porque el capital no se toca, porque más recursos, ¿de dónde van a salir? Y yo digo, del capital puede serse. Yo estaba el otro día, en la charla anterior, decía 0,5% de aumento de la tasa a un impuesto que afecta al capital y gran parte de la solución está lograda. Bueno, pero como no se quiere, como hay un dogma, como hay una fe casi religiosa en que el capital lo resuelve todo, pues no toquemos al capital. Por el contrario, el gobierno uruguayo está pagando más de 3.000 millones de dólares de subsidios a las grandes empresas, por la vía, por ejemplo, de zona franca. Las zonas francas exoneran a las grandes empresas de todo pago de todo tipo de impuestos. Las empresas que se instalan en zonas francas están exoneradas de pagar todo tipo de impuestos. Bueno, resulta ser que esa exoneración enorme que beneficia a grandes empresas, reduciéndola, racionalizándola, buscando de alguna manera que contribuyan también ellos, y más que nada en momentos de pandemia como los que está, al bienestar de la comunidad. Bueno, por ahí hay soluciones. Pero si se tiene una doctrina férrea, casi religiosa, de que el capital no se toca, que es el maya oro, bueno, así estamos. Yo digo que el presupuesto, el presupuesto es un ejemplo más de eso, y yo podría abundar mucho más en números, pero la idea es que acá se va, señores, a rebajar el salario. Y con lo que trae a consecuencia eso, ¿no? Claro, porque claro. que mire que después, se va a rebajar el salario, yo soy asalariado, a mí me duele, no, le va a doler al bolichero, le va a doler al que le estaba pagando la cuota, el crédito, a todo le va a doler. Sí. Yo diría que los años 21, 22 van a ser años de una profunda lucha, y desgraciadamente no van a ser años buenos para el bienestar de la gente en este país. Lo veremos. Gracias, Carlito. Nos veremos. Hasta pronto. Nos reencontramos el lunes. Vamos a una pequeña tanda, que no hicimos ninguna. ¿Ya?